Qué gusto volver a saludarles y como dijo, como oró el pastor Joe, que el Señor nos lleve a aprender su palabra para cada día glorificar más a nuestro Dios. Pues el día de hoy estaremos estudiando acerca del capítulo 3 de Mateo y como dato curioso de inicio, o bueno, no dato curioso, sino el histórico, entre el capítulo 2 y el capítulo 3, los comentaristas consideran que hay un tiempo de 28 29 años en los que el Señor Jesús estuvo preparando en Nazaret. Como sabemos, llegó con su familia, pero de pronto comienza el capítulo 3 y vamos a ver cómo dice. Versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y ahí algo que quiero resaltar primero en ese versículo es la palabra vino. Cuando del griego en el que se escribió, quiere resaltar que apareció, que se hizo aparecer. Había estado a lo mejor permítame, anoté la palabra porque me gustó la manera. Hacerse presente, porque había pasado desapercibido en ese tiempo Juan el Bautista, y en esos días se hizo aparecer. Llegó como cuando un oficial del reino va a llegar para anunciar algo importante. Pero ahora es también bueno saber quién era Juan el Bautista. Se le llamaba el Bautista porque precisamente estaba cumpliendo esta función, como vamos a leer más adelante, bautizando al pueblo de Israel. Por otro lado, su nombre Juan, Yohanan, en el hebreo, significa Jehová es bondadoso. Y la historia de Juan, aunque no se narra en Mateo, pero sí la encontramos después en Lucas, es muy especial, porque sus padres, al igual que alguna vez a la mamá del juez Samuel, Ana, y también como Sara con Abraham, ellos no podían concebir, pero el Señor en una edad avanzada permitió que ella quedara encinta, que ella quedara embarazada, de manera milagrosa. En ese tiempo el sacerdote que entró al lugar santísimo era su esposo Zacarías, y un ángel se le presenta y le dice: oye, vas a tener un hijo. Y él no le cree, queda mudo hasta que nazca él. Y Dios mismo, lo interesante de esto es que Dios mismo le da el nombre que este niño debe tener. Dios fue quien nombró a Juan, no fue que Zacarías y su esposa Elizabeth hubiesen escogido un nombre al azar, porque incluso las personas que iban a circuncidar al niño le iban a poner por nombre como su papá, pero él dice: no, Dios me dijo que le pusieran Juan. Entonces vemos que desde un inicio el Señor había escogido a este hombre. Y no solo eso, hay algo interesante también que vamos a leer después en otro evangelio, pero él es pariente del Señor Jesús. Y en una visita que hace María cuando estaba embarazada, dice que Juan salta lleno del Espíritu Santo, aún antes de nacer. Entonces vemos cómo Dios aprecia la vida y Dios escoge, ¿verdad?, a las personas desde antes de incluso formarlas, dice la Escritura, y Dios siempre ve el desarrollo del ser humano dentro del vientre. Eso fue lo que pasó con Juan el Bautista. Con ese historial de él antes, dice que después en su niñez él se apartaba a lugares desiertos. Y no como alguien que fuese antisocial, sino alguien que buscaba la presencia de Dios. Pero te comentaba que del capítulo 2 al 3 hay un lapso de hasta 28, 29 años en los que él había pasado desapercibido, pero en ese tiempo él había estado buscando de la presencia del Señor. Hasta que llega el día, hasta que llega el tiempo en el que el Señor le mueve, ¿verdad?, a cumplir su función. Y la función de Juan fue aparecerse en esos momentos, dice, predicando en el desierto de Judea. Ahora, predicando tiene que ver con anunciar un mensaje y anunciar a una persona. Es importante entender que el desierto de Judea también habla de que Juan el Bautista no buscaba una popularidad. El mensaje que él daba era importante porque anunciaba la inminente llegada de alguien importante. Pero él no buscaba una fama personal, no estaba en una ciudad predicando, buscando a la gente cosmopolita o las últimas tendencias o los recursos económicos.
Él dice que bautizaba en el desierto de Judea, donde es difícil llegar, donde es incómodo estar, pero aún así es donde su mensaje y la gente que le importaba iba a llegar. Y el mensaje que él predica es este: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos de arrepentimiento, y es interesante cómo su discurso inicia con arrepentíos, él está llamando al pueblo de Dios al arrepentimiento. Ese mensaje es congruente con lo que los profetas en la antigüedad habían estado haciendo. Ahora que tuvimos la oportunidad de estudiar los profetas menores, podemos recordar cómo era un constante llamado al pueblo de Israel de arrepiéntanse. Ustedes necesitan volverse a los caminos del Señor. Y es lo que está haciendo Juan el Bautista. Pero da una razón importante por la cual está diciendo al pueblo de Israel que debe arrepentirse y purificarse. Ahora recordemos que arrepentirse tiene implícito el dejar los caminos actuales que son malos y no van de acuerdo al plan de Dios, a la voluntad de Dios, y volverse a Dios. Se habla mucho de la palabra griega metanoia, ¿verdad? Que es cambio de mente, es cambiar lo malo y empezar lo bueno. Pero otra cosa importante aquí que anoté de un comentarista es que los teólogos tienen un par de palabras para clasifican el arrepentimiento en dos maneras. Uno que le llaman atrición, y la atrición más bien es como sentirse culpable por lo que se hizo y tener temor al castigo, sin en verdad reconocer que se hizo mal. Un arrepentimiento que puede quedar superficial y en algunos casos hasta falso, ¿sabes? O en la mayoría falso. Esa sería la atrición. Pero Juan aquí está llamando una contrición. Y una contrición es un reconocimiento de que se ha estado llevando una vida pecaminosa. Reconocimiento de que el estándar que ha manejado la persona no tiene que ver nada, está muy por debajo del estándar de Dios y debe con urgencia cambiar esa forma de ser. Entonces Juan les dice, tienen que arrepentirse y con urgencia, pero les dice, ¿por qué? Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí es bien padre entender que Dios, después de haber guardado silencio por muchos años, como nos explicaba el pastor Joe, entonces ahora le está diciendo, el reino prometido, el que se había prometido desde los profetas, ha llegado. El reino de Dios, como alguna vez Dios le dijo al rey de Babilonia, dice, para que veas que Dios tiene dominio en el reino de los hombres, el reino de Dios iba a hacerse presente en el reino de los hombres. El reino de los cielos implica ser el reino de Dios. Cielos es una representación del Señor. Lo vamos a encontrar muchas veces a lo largo del Evangelio, ustedes se van a dar cuenta, y tiene que ver con aquellas personas que creen en el Señor Jesús como su Salvador. Ahora se manejan, en uno de los comentarios que leía, se manejan hasta 2 círculos en el reino de los cielos, de aquellas personas que se están acercando pero que todavía no son creyentes, y aquellos que son creyentes verdaderos, que son los únicos que tienen la vida eterna por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero el reino de los cielos también es representado por aquellos que han creído en Él y en los cuales la voluntad de Dios es obedecida sin dudar. Después, Mateo nos dice, nos habla precisamente de que Juan había sido anunciado desde antes. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Y sí te voy a invitar cuando tengas tiempo que busques esa parte de Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y entonces ves que Juan ya tenía una misión, y su misión es anunciar que el Rey de los cielos viene. Por eso él estaba predicando el arrepentimiento, estaba predicando que la gente debería empezar a alistarse para recibir al Rey. Ellos no podían recibir al Rey si estaban buscando sus propios caminos. Ellos debían buscar el camino del Rey para someterse a Él una vez éste apareciese. Ahora,
quiero decirte que esta profecía de Juan el Bautista, desde que se profetizó hasta que él apareció, son 700 años de diferencia. La llegada de Juan el Bautista se profetizó con 700 años de antelación y en esos días ellos tuvieron el privilegio de verlo cumplido. Ahora nosotros tenemos el privilegio de también haber nacido después de ello y ahora conocer la historia, ¿verdad? ¿Qué tan importante era para Juan el mensaje que daba? El versículo 4 nos describe un poco esa situación. Vemos, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Y aquí, pues uno podría pensar a lo mejor como un cavernícola, pero no. Miren, me gustaría, por favor, que leyéramos Malaquías 4:5. Si tienen la oportunidad, Malaquías está ahí atrásito de Mateo, tenemos esa ventaja. Capítulo 4, versículo 5. Y esta es la promesa de Dios. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Ahora Elías, acuérdense, no murió, sino que Dios en un carruaje lo llevó al cielo. Y uno podría decir, a lo mejor Dios va a traer a Elías directamente, ¿no? Lo va ahora a bajar del cielo. Pero es una forma profética de decir que alguien como Elías iba a venir con el poder de Elías. Cuando tengas la oportunidad de leer Reyes vas a ver el poder que Dios había dado a Elías, ¿verdad? Para profetizar acerca del fuego del cielo, que en un holocausto se quemara otra vez con fuego del cielo, flotar un hacha, muchas cosas. Esa es la promesa de Dios, que iba a mandar con antelación. Cuando viene ese Elías, entonces ya estaba cerca el día del Señor. Mauro nos enseñaba acerca del día del Señor, cómo va a ser un día de juicio, ¿verdad? Pero también es el día de revelación de Jesucristo. Y acuérdense que hasta aquí el Señor Jesucristo había estado en Nazaret, no se había hablado nada de él por 28, 29 años. Ahora me gustaría, por favor, llevarte a Segunda de Reyes 1:8. Y en Segunda de Reyes 1:8 te vas a encontrar quién era este Elías, y es bien interesante la descripción física que dan de él. El contexto de este versículo que te estoy... Perdónenme, me pasé. Segunda de Reyes 1:8. El contexto de este versículo que te voy a dar es un rey que manda a preguntar a un Dios falso si él va a vivir o no, y entonces Dios manda a Elías y le dice, oye, ve a decirle a los mensajeros de este rey que cómo es que va a consultar un Dios falso, un ídolo, dice, cuando hay un Dios en Israel, ¿no? Y entonces Elías le dice eso al rey, el rey pregunta, ¿quién es este? Y mira lo que contestan sus soldados en el 1:8. Dice, y ellos les respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Vemos entonces que él vestía como Elías, ¿no? De una manera pues profética, simbólica. Era una función que estaba cumpliendo Juan el Bautista. Pero no solo eso, no solo era la vestimenta, sino que Juan, al igual que Elías, había despreciado su vida misma, había despreciado su crecimiento personal y había despreciado su comodidad en este mundo por ganar las verdades del cielo. Tan es así que lo más importante para él era anunciar el Evangelio de Dios. Y fíjense, ustedes se acuerdan, o vamos a tener también la oportunidad de leerlo en el Evangelio, cómo el Señor Jesús cuando nos invita a no afanarnos por el vestido, por la comida, dice, porque los gentiles buscan esas cosas, o sea, los que no temen a Dios buscan estas cosas de continuo, dice, pero ustedes no se afanen, dice, ustedes tengan fe de que Dios tiene cuidado de ustedes. Y podemos ver aquí un Juan el Bautista que tiene fe en que Dios es el que le sustenta y que él teniendo comida y vestido estaba contento. Y ahorita vamos a ver qué tipo de comida tenía. Eran langostas y miel silvestre. Y hasta este momento a lo mejor pensamos, bueno, comía bien unas langostas de estas de mar, bien sabrosas. Pero en realidad estas eran langostas tipo grillos, ¿verdad? Y miel silvestre, lo cual quiere decir que él estaba tan enfocado en su misión y él no tenía una preocupación por dar una apariencia con la gente. Él más bien tenía la preocupación de que el mensaje de Dios fuese escuchado y que la gente estuviese preparada para el que habría de venir.
él se sabía a sí mismo como un heraldo del rey. Un heraldo es un anunciador oficial por parte de una autoridad, y en este caso del Rey de Reyes, del verdadero Señor. Esto nos debiera llevar a pensar también que cuando escuchamos el mensaje de parte de Dios por medio de la Escritura, cuando un predicador nos habla de la verdad, nosotros siempre debemos estar enfocados en el mensaje que se predica, no tanto en la apariencia de las personas. Porque en estos días, desafortunadamente, muchas veces se prefiere escuchar al predicador de moda o a alguien que hable algo que esté de moda o que vista mejor o en un lugar que está más bonito. Sin embargo, lo importante es lo esencial, que es el mensaje del Señor, la forma en que se predica la palabra de Dios. En eso debemos estar firmes. En los versículos 5 y 6 podemos ver, dice que el mensaje de Juan hacía mella en una región muy grande. Dice que salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí algo que demostraba que el mensaje había sido atendido por la persona que lo escuchaba era que ellos confesaban su pecado. Porque de las maneras de lo más complicado de hacer cuando alguien nos predique el Evangelio, pero todavía no solo nos dice de las buenas noticias, sino que antes de llegar a las buenas noticias pasamos por las malas, que es decir, oye, es que tú eres un pecador que merece ir al infierno, como que nos asusta. Pero una prueba de entender que hay una necesidad de cambiar es reconocer la culpa, es confesar la culpa. Y ahora pues no lo hacemos así, ¿verdad? Confesamos nuestros pecados a Dios, es una parte esencial del arrepentimiento. En algunas iglesias me tocó que cada domingo confesaban pecados públicamente. Y al pueblo de Israel Dios les había dado la orden de que cuando fueran con un sacrificio e impusieran la mano sobre el cordero, ellos debían confesar públicamente su pecado, ¿verdad? Porque eso implica un reconocimiento de la culpa y también ayuda al arrepentimiento, de decir, bueno, es que el pecado acarrea vergüenza, el pecado acarrea muerte, las consecuencias del pecado son malas, es desobediencia contra el Señor y fortalece al pecador que se arrepiente para no volver a hacerlo, ¿verdad? Entonces eso era lo que hacía la gente y Juan estaba bien con ello porque eso era, él los estaba llamando a cambiar sus caminos para prepararse con el rey. Ahora, vemos los versículos 7 al 9 y va a ser bien interesante esto que vamos a leer. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Como te podrás dar cuenta, Juan no estaba interesado que su iglesia tuviera la mayor cantidad de miembros, tratándoles bonito y diciéndoles un mensaje que fuese fácil de digerir. Él estaba diciéndoles cosas fuertes. Ahora, quiero hacerte una aclaración. Él no los estaba ofendiendo para hacerlos sentir mal solamente, ¿sabes? No es como que Juan fuera una persona huraña que quería maltratar a los que venían a su bautismo. Lo que pasa es el contexto de estas personas. Los fariseos se enorgullecían mucho de ser personas muy buenas, se creían personas muy justas delante de Dios porque ellos se portaban bien. Y podemos recordar una parábola del Señor Jesús cuando habla de dos personas que suben a orar, uno fariseo y el otro un recaudador de impuestos. Y el fariseo dice que oraba consigo mismo, ni siquiera con Dios, consigo mismo, diciendo, Señor, te doy gracias porque yo no soy como esta persona, porque yo sí doy diezmos, porque yo sí ofrendo, porque oro 3 veces al día, porque, ¿sabes? Ellos hacían cosas buenas, y es cierto, digo, porque orar pues es bueno, ayunar es bueno, pero cuando la intención de hacer esas cosas buenas y el propósito no es glorificar a Dios, entonces no se glorifica a Dios, no es algo verdad, es hipocresía. Y nosotros debemos cuidarnos, a lo mejor aquí la aplicación para nosotros es cuidarnos de que lo que nosotros hacemos, aunque aparentemente sea algo bueno, tenga una buena consecuencia, si no tiene el propósito de glorificar a Dios, entonces es algo de lo cual debiéramos arrepentirnos. El otro contexto de los saduceos,
¿Sí dice saduceos? Ajá. Saduceos. Saduceos, es que ellos eran los aristócratas sociales y religiosos. En un encuentro que el Señor Jesús tuvo con ellos, también lo vamos a ver después, pero a grandes rasgos, ellos no creían en los ángeles, ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en partes de las Escrituras. Prácticamente eran agnósticos, solo creían lo que querían creer, no creían en la Escritura. Pero entonces Juan dice, ok, ¿ustedes creen que con la forma en la que llevan su vida religiosa son aceptos delante de Dios? Y dice, ¿ustedes creen que eso los va a hacer escaparse de la ira venidera? Porque recuerden que Juan está anunciando el día del Señor, y en la mente de Juan, como de muchos judíos, es que el día del Señor va a ser juicio, va a ser salvación para ellos, pero juicio, ¿verdad? Y en cierta manera lo es, porque el día del Señor será juicio y habrá destrucción de toda la tierra, pero falta esa parte por cumplirse. Y ahora vamos a ver un poco. La manera en que les dice generación de víboras refleja su deseo de ser, manejarse de una manera hipócrita. Un hipócrita en la antigüedad era en realidad un buen actor, ¿verdad? Que podía interpretar a alguien que él no era en realidad. Y el significado ahora es un poco más despectivo, o más bien esta vez es despectivo. Ya no reconoce a un buen actor, sino reconoce a alguien que actúa para ocultar sus malas intenciones, ¿verdad? Les estaba diciendo que ellos actuaban en hipocresía, eran una generación de víboras. Una generación porque ellos mismos estaban contaminando a otros. Más adelante vamos a ver cómo el Señor Jesús les reclama por poner cargas pesadas en la gente, cargas religiosas que Dios no había pedido, nada más porque ellos querían mostrarse como buenos a sí mismos. Y esa es la advertencia del Señor a lo largo de la Escritura para nosotros como creyentes. Que no creamos que somos alguien por lo que hacemos, sino que lo que somos en Cristo es por su gracia. Todo es por su gracia, todo es por su amor y por su misericordia hacia nosotros. No hay algo que nosotros podamos aportar, porque al contrario, nosotros siendo enemigos y no teniendo valor alguno porque éramos pecadores, Dios nos rescata para traernos a una familia de Él, ¿verdad? Ahora les dice en el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y es que lo exterior debe ser una consecuencia de lo que hay en el interior. Como decíamos, que las cosas buenas que se hagan, la motivación sea glorificar a Dios en ello, no la exaltación de uno mismo. Y luego les dice, y no piensen decir dentro de vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y aquí está bien interesante el asunto. Cuando resulta que en el Antiguo Testamento, cuando un gentil quería practicar la religión judía o quería ser parte de dar sacrificios al Señor, a adorar al verdadero Dios, ellos tenían que purificarse con agua, un bautismo, ¿verdad? Y tenían que lavarse, confesar pecados públicamente, entrar e integrarse. Era la única manera que un gentil podía integrarse a la asamblea de los judíos. Y entonces a los fariseos que tenían la secta religiosa y el control religioso de lo que la gente debía creer, ellos estaban ofendidos de que Juan también les estuviese llamando a ellos y a cualquier judío al arrepentimiento y a un bautismo. Porque decían, ¿cómo te atreves? Si nosotros somos judíos, somos el pueblo escogido de Dios, somos privilegiados y la otra bola de gentiles no pueden entrar. Los gentiles no tienen el acceso que nosotros tenemos. Pero Juan les está recalcando y les está haciendo entender, o quiere hacerles entender, porque ellos en una dureza de creer que eran muy buenos, no podían recibirlo, que ellos también necesitaban prepararse para recibir al Rey, para poder ser salvos. Y es por eso la razón de que él use palabras tan fuertes contra ellos. Y debemos cuidarnos siempre y también orar por aquellos que veamos en esa situación. Muchas veces de las fortalezas más grandes para recibir a Dios, para buscar del Señor, es creer que somos buenos por naturaleza. Uno de los obstáculos más grandes para las personas en estos días, que los lleva a pelearse con Dios, es creerse que son demasiados buenos y no le necesitan. Y un predicador ponía que el no orar incluso puede ser de los pecados más grandes, ¿no?
hasta más de los que uno diría, ay, homicidio y robo y cosas de esas. ¿Por qué? Porque cuando no oramos le estamos diciendo a Dios, no te necesitamos, ¿para qué oro? Y Juan en este momento estaba tratando de quebrantar, decirles, oigan, dense cuenta, desesperadamente. Yo lo veo como un grito desesperado a ellos de decir, por favor, no pueden seguir en esa actitud. Ustedes necesitan arrepentirse, necesitan prepararse para el Rey. Y que sus obras externas en realidad sean frutos de su arrepentimiento. No que por dentro estén alejados del Señor y por fuera se muestren buenos y religiosos. Es un llamado a examinarnos a nosotros mismos también. Que lo que nosotros hagamos en verdad tenga un respaldo de un corazón rendido al Señor. Y es por eso que ellos que decían, bueno, es que somos hijos de Abraham, entonces no hay problema. Y Juan les dice, bueno, es que créanme que Dios podría hacer que estas piedras fuesen hijos de Abraham. O sea, eso no es lo que les da el acceso al cielo, sino que ustedes deben arrepentirse y creer en aquel que deben. ¿Cómo voy de tiempo? 9:37, ok. Y luego dice Juan, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, voy a quedarme en el 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Juan veía la inminencia del juicio de Dios, que cuando apareciese, lo primero que iba a hacer iba a matar injustos, destruir todos aquellos que se han rebelado contra el pueblo de Dios, contra las ordenanzas de Dios. Dios iba a acoger a sus escogidos. Los judíos creían que los escogidos, pues nada más ellos, ¿verdad? Y entonces les dice que el juicio iba a llegar a todo mundo y a ellos les estaba diciendo específico, ustedes se creen religiosos, pero ya les demostré que no están aún así de acuerdo a lo que el Señor quiere. Ahora le dice a toda la audiencia, el Señor ya está a punto de establecer su juicio. Él veía esa inminencia, ¿verdad? Y sin embargo sabemos que el día del Señor ha venido, el Señor Jesucristo vino a hacer su obra de salvación, ¿verdad? Para todos los que hemos creído en Él. Y podríamos pensar, bueno, su juicio no ha llegado. Pero en dos sentidos sí es inminente. Un sentido es que va a llegar. El fin de este mundo y lo que Dios ha prometido va a llegar. Y la humanidad y la generación que esté en ese tiempo le va a tocar vivirlo y va a ver ese juicio de Dios triunfante sobre sus enemigos. Pero por otro lado, considera cuál es la duración de la vida de cada persona. Que hayan tenido esas personas 60 años, 50 años, 30 años. La Escritura dice que los más robustos a 80 años, o ahora vemos tiempos de vida 120, ¿no? Algo así grande. Pero en algún punto vamos a morir. Los seres humanos somos finitos. La muerte nos va a llegar. Y mi suegro, me gusta como dice, es la cita que nunca nadie se va a perder. Todos la vamos a cumplir. Entonces, en cierta manera era inminente para ellos que si no se arrepentían, el hacha del Señor iba a estar sobre sus vidas. Porque ellos iban a morir y se van a tener que enfrentar con Dios. Está escrito en Hebreos 9:27 que hay muerte y después de la muerte viene el juicio. Y después en el 11 es bonito porque Juan se ubica bien cuál es su ministerio, ubica bien quién es él delante de Dios y también lo expresa una y otra vez a las personas. Como decíamos al principio, él no busca popularidad, no busca fama, no busca ser reconocido por el mensaje que da, a pesar de que las multitudes vienen a él. Y les dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí vemos varios elementos. Uno, dice que Él bautiza para arrepentimiento. El agua es algo simbólico de prepararse para aquel que viene y que Juan reconoce que es más grande que él. Dice que él no es digno de llevar el calzado de aquel que viene. Juan se reconoce poderoso, ¿sabes? Dice que es poderoso, pero que el que viene es más poderoso que él.
Juan está hablando no solamente de un personaje más, sino del Todopoderoso. Y por eso él está seguro que él no puede calzar ese calzado y que el poder del que viene es ilimitado. Ahora, el arrepentimiento en el bautismo de Juan se mostraba simbólicamente sumergiéndose en el agua, ¿verdad? Pero dice que el que viene les va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Hay dos interpretaciones principales en esa frase. La primera es clara: el Señor nos bautiza en Espíritu Santo cuando creemos en Él. Dice la Escritura en varias partes que el Espíritu Santo es la promesa de nuestra salvación, son las arras, ¿verdad? Como en las bodas que se dan las arras como promesa, es la promesa que tenemos de la salvación. También dice la Escritura que cuando creemos somos sellados por el Espíritu Santo, pasamos a ser propiedad del Señor. También dice la Escritura que el Espíritu Santo lleva una obra de santificación en nuestras vidas. Si tú ves que cada día el Señor te ha llevado mejorando en obediencia hacia Él, es porque el Espíritu Santo está obrando en tu corazón. Si vemos que de pronto estamos estancados en la obediencia hacia el Señor, y a lo mejor nuestra obediencia se limita a nuestros estándares más que al estándar de la Escritura y de Dios, a lo mejor estamos desoyendo al Espíritu Santo. Y es momento de examinar nuestra propia vida. A lo mejor nosotros sí estamos buscando nuestra propia comodidad terrenal en lugar de buscar las verdades de Dios. Pero lo que aquí está diciendo Juan es que para el verdadero creyente de aquel que iba de venir, iba a haber no solamente algo simbólico, un bautismo simbólico en agua, sino que el Espíritu Santo en lo espiritual iba a transformar su vida. El Espíritu Santo vendría sobre la vida de aquel que cree. Y hasta ese momento, de ahí hacia atrás, tú te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo no habitaba en la vida de todos. El Espíritu Santo venía en algunas ocasiones sobre la vida de alguna persona cuando iban a hacer algún emprendimiento. Por ejemplo, cuando Saúl fue ungido rey, el Espíritu Santo vino sobre él y dice que él profetizó. Después, más adelante, vemos cómo la promesa de Dios de que Él iba a derramar de su Espíritu Santo se ve cumplida en cada creyente, y lo vamos a ver en el Pentecostés, en Hechos. Pero de ahí en adelante, todo creyente hemos recibido su Espíritu Santo para servirle cada día más y glorificarle cada día más. Ahora, y fuego. Y aquí hay dos interpretaciones. Una interpretación es que el fuego implica la presencia de Dios y que significa como un ánimo en el creyente para poder cumplir tareas del Señor. Y otra versión por la que honestamente yo me inclino más es que ese fuego significa juicio. Cuando Dios se describió a sí mismo, cuando Moisés estaba hablando de Dios, Él dijo que Dios es un fuego abrasador, pero abrasador con S, no con Z, no con abrasador de abrazar, sino abrasador de consumidor, un fuego que consume. El juicio de Dios consume. Sabemos que una de las representaciones de la presencia de Dios es el fuego, porque podemos recordar la zarza ardiente, cuando a Moisés se le apareció y dice que era un fuego y la zarza no se consumía. Podemos recordar la columna de fuego, ¿verdad?, que guiaba a los israelitas en la noche. Podemos recordar cómo Dios envía fuego para demostrar que Él es el Dios verdadero delante de los 400 profetas de Baal en el tiempo de Elías. Es la presencia de Dios, fuego. En la visión de Isaías hay carbones encendidos que purifican la boca del profeta. Fuego. Pero este fuego me parece que sí es de juicio por lo que viene después. Podemos ver en el versículo 12 que da una descripción de cómo va a ser el reino de Dios y el bautismo con el que es bautizado. Vemos una descripción del gobierno de aquel que había de venir. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hablamos nuevamente de fuego, pero el versículo 12 habla de juicio, habla de una distinción y habla también de la soberanía que tiene y del poder que tiene para gobernar aquel que viene. El que viene va a poder distinguir quién es su trigo, ¿verdad?, y quién es paja que va a ser
consumida en el fuego que nunca se apagará. Ese fuego que nunca se apagará, pues sí es una referencia al infierno, al castigo de todos aquellos que se han rebelado contra el Señor y que han sido necios, ¿verdad?, a su llamado. Entonces vemos que el Señor que ha de venir, que bautizará en Espíritu Santo y fuego, bautizará a aquellos que creen en Él para salvación en Espíritu Santo, pero consumirá en fuego, bautizará en fuego en aquel día del juicio, en el día del Señor, ¿verdad?, cuando serán los libros abiertos y vendrá juicio a toda la persona que hemos vivido en el mundo desde la historia del principio hasta el final. Entonces vemos que Juan está en su ministerio y nuevamente, como en el primer versículo del capítulo 3, en el que dice, y vino en aquellos días, aquí habla de entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado. Quiere decir que se hizo presente. Recordemos nuevamente que pasaron 28 o 29 años en los que el Señor Jesús había pasado desapercibido. Pero como vamos a ver más adelante en este mismo capítulo, durante ese tiempo Dios había deleitado o se deleita en la vida del Señor Jesús. Aunque en esos 28 años no hubo milagros, no hubo algo que Él hiciese o iniciase su ministerio para ser el Cristo, ciertamente su vida era una vida de obediencia a Dios. Él solamente cumplía la voluntad de Dios y Él se estaba preparando para ser el mensajero de Dios. Pero no solo un mensajero, sino un rey. Él viene como el rey de este reino de los cielos que está describiendo Mateo y que Juan decía, el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, aquí está el rey presentándose. Voy a pasar aquí a mis notas. Ok. En el versículo 14 vemos una reacción natural de Juan que yo creo tú y yo tendríamos. Dice que más Juan se le oponía. O sea, no se le opuso una vez, se le oponía diciendo no. Diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Porque recordemos que quien se bautizaba reconocía que tenía pecado. Pero Juan reconocía que Jesús no tenía pecado. Y que al contrario Juan, a pesar de ser un justo delante de Dios, estar obrando el ministerio que Dios le daba, a pesar de estar obedeciendo, a pesar de ser Juan el que predicaba y bautizaba, él sí tenía pecado. Y él sí dice, yo necesito ser bautizado por ti, yo sí tengo pecado, le dice Juan a Jesús. Y el Señor Jesús dice en el versículo 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Aunque el Señor Jesús no tuvo pecado, porque vemos cómo Pedro dice que el Señor Jesús no tuvo pecado, el apóstol Pablo dice, en Él no hay pecado, Juan dice que en Él no hay maldad. El Señor Jesús no tiene pecado, el Señor Jesús nunca tuvo pecado, nunca ha tenido pecado, jamás va a tener pecado porque Él es santo. Y aún así le dice, no, deja que me identifique con ello, deja que cumplamos toda justicia de Dios. Recuerda que la justicia de Dios va a ser en algún punto, lo vamos a ver, ejecutada en el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, al ser bautizado, al venir al bautismo, se identifica con aquellos que han quebrantado la ley de Dios. Aunque Él no la había quebrantado, pero se identifica con ellos. No solo se identifica con ellos, habiéndose encarnado como nos enseñó nuestro hermano Emanuel, Él se identifica con la raza humana. Pero ahora, al haber venido al bautismo de Juan, al haber nacido en el pueblo judío, Él se identifica con el pueblo judío. De tal manera que Él viene a ser un buen representante de toda la raza humana, de los judíos y de todos los pecadores. En Isaías se profetizaba de Él que sería contado entre los malhechores. Entonces vemos aquí al Señor Jesús diciéndole, es que deja que se cumpla toda justicia. Y entonces Juan lo dejó. Y dice la Escritura, y Jesús después que fue bautizado subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Vemos que el Señor Jesús es bautizado, pero no solamente en el bautismo del arrepentimiento. Aquí anoté algo interesante. Cuando
el Señor Jesús anuncia su muerte a sus discípulos, Él incluso la menciona como su bautismo. Porque la muerte del Señor Jesús es la única que puede quitar los pecados. El bautismo de Juan con el bautismo cristiano no son lo mismo, porque el bautismo de Juan era una preparación para el Mesías. Solamente la muerte de Cristo y su resurrección pueden hacer válido el perdón de pecados. Lo vamos a ver adelante cuando el Señor perdona pecados, ¿verdad? Y los fariseos se espantan. ¿Cómo? Solamente Dios puede perdonar pecados. Pues aquí el Señor Jesús está demostrando que Él es Dios y que Él es el Rey que puede perdonar pecados. De tal manera que Jesús se identifica con su pueblo rescatado en el bautismo. Con aquellos que han creído en Él, el Señor Jesús se identifica en el bautismo, en la muerte, en la unción con el Espíritu Santo, y lo vamos a ver en el siguiente domingo, y su victoria sobre la tentación. Algo que también quiero resaltar como un comentario al margen. De pronto hay doctrinas heréticas acerca de la Trinidad, o hay gente que no quiere creer en la Trinidad. Hay gente que dice que es un Dios que de pronto se presenta como el Hijo, o a veces cuando no es el Hijo entonces es el Padre, cuando es el Padre es el Espíritu Santo. Pero eso es una herejía y no es verdad. No solamente queremos denostarlo como herejía, sino que este versículo demuestra la presencia de los tres en un solo evento. Podemos ver que el Señor Jesús, el Hijo, está siendo bautizado, y dice que cuando sube, cuando asciende de las aguas, dice que los cielos son abiertos y ve al Espíritu de Dios. Entonces ahí está Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que desciende sobre él como paloma. Y entonces viene el versículo 17 del cual te hablaba hace tiempo. Dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, Dios el Padre. La Trinidad mostrando que el ministerio de Jesús había iniciado. Podemos hablar de ese momento como el momento en que el Señor Jesús fue ungido. Ungido quiere decir que Él ha sido reservado, capacitado, ha sido enviado en esa función de ser el Cristo, el Redentor. Lo podemos ver después en otros evangelios, como Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús y Juan habían estado desapercibidos por 28, 29 años, pero había llegado el tiempo para que ellos ahora, primero Juan como el heraldo anunciase el Rey que venía, y ahora el Rey se presentaba como el Cristo que venía a salvar la humanidad. Y nosotros debiéramos tener la oportunidad de recordar cada día en nuestra meditación cómo tenemos el privilegio de ver a la obra del Señor Jesús en nuestro pasado y poder vivirlo hoy en nuestros días, saber que Él ha perdonado nuestros pecados y que Él nos ha salvado. Hasta este momento vemos el inicio del ministerio de Jesús. Podemos decir que oficialmente aquí es donde Él empieza como el Cristo, ¿verdad? Que su misión es anunciar el reino de Dios y un día cumplir la misión para la cual fue enviado, que después veremos en otros capítulos. Les doy una leve introducción al capítulo 4 porque ya es la hora, pero en el capítulo 4 vamos a ver cómo el Señor Jesús fue tentado. ¿El Señor Jesús podía ser tentado siendo Dios? ¿Dios puede ser tentado? La Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Bueno, eso es algo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Pero algo que podemos saber de antemano es que nuestro Dios es un Dios triunfante, que Él es el Rey y que ha venido para reinar sobre aquellos que han abierto su corazón a la obediencia a Cristo y han creído en Él como Señor y Salvador. Si tú has creído, porque sé que todos estamos aquí, podemos ahora, por el poder del Espíritu Santo, someternos a su voluntad en obediencia para glorificarle cada día. Y pues bueno, mis hermanos, voy a parar aquí porque ya es casi la hora. Les agradezco el tiempo y espero que sea de bendición. Les invito a leer el capítulo 4 cuantas veces puedan, hasta que les quede muy en el corazón, porque va a ser bonito ver cómo el Señor siendo Dios, fíjate, el Señor Jesús siendo Dios, le contesta a Satanás en cada tentación con la Escritura, validando la importancia de lo que tenemos aquí y el privilegio que es la Biblia. Amén. Pues bueno, sería todo lo que tengo por el día de hoy. Gracias.
Muchísimas gracias, mi hermano Luis. Gracias por la exposición de capítulo 3. Yo creo que